un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual informa que el señor ministro no podrá asistir a la sesión de hoy por cuanto tiene comprometida su asistencia a otras comisiones legislativas. El señor ministro hace presente que los días lunes y martes recién pasados se encontraba en regiones de Aysén y Magallanes, en la región de Aysén y Magallanes, perdón, en las regiones de Aysén y Magallanes, en actividades relacionadas con el brote de COVID-19, y a la vez solicita ser invitado para el lunes 14 de septiembre, y se le explicita en la invitación las materias específicas que hacen necesaria su comparecencia. En los mismos términos hemos recibido un oficio del señor ministro de Hacienda por el cual se excusa asistir en la sesión del día de hoy. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual remiten información solicitada sobre estadísticas relacionadas con las condiciones socioeconómicas y de vivienda de la población, por comuna, región y a nivel nacional. Acompañan además a este oficio un DVD digitalizado, el que está en este momento en proceso de ser remitido a los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Un oficio del Ministerio de Minería, por el cual informa respecto de subsidios, bonos, programas, créditos y otro tipo de ayuda que se proveen a las micro, pequeñas y medianas empresas y que fuera solicitado por esta comisión en el marco de la pandemia. Finalmente, señor presidente, un correo del doctor Cuadrado, que también estaba invitado a la sesión del día de hoy, por el cual informa que no podrá participar en ella. Sin embargo, también, al igual que el señor ministro, solicita ser invitado el día 14 o el día 17 de septiembre. El presidente terminaba la cuenta, pero lamentablemente estas fechas coinciden con la semana digital, así que ahí vamos a tener que coordinar con el ministro y con el señor Cuadrado. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchísimas gracias, señor secretario. Punto varios, ¿doy cuenta? En varios quisiera pedirle, señor secretario, que pueda mostrar un video de 1 minuto, que yo se lo proporcioné a usted a raíz de un reportaje que hoy día salió, que es más largo, pero que habla de una compra de ventiladores con defectos y problemas. Si podemos ponerlo, por favor, sí, es 1 minuto. Sí. Mauricio está en eso, presidente. Ya. Esta es una demostración. Póngalo más atrás, yo creo, ¿no? Ahí sí, es demostración. Vamos con el de nuevo BTPS. Está con el tiempo imperatorio que todos le hemos colocado, ¿no? Frecuencia de 15. Tienes que nuevamente, el mismo otro. Nuevamente. De nuevo. Ahí es con ese botón jugando. Ya, fíjate, que acá tenía una variación a la salida ya, que probablemente está tratando de compensar el circuito de 47 ml, casi 50 ml. ¡No! ¿Lo dejaste en 250? Sí. No, este ventilador está pero disparado horrible. Espérame, eso quiero saber. BTE. ¿Influye aquí el hecho de que está en BTPS? Sí, pero no tanto. No tanto. Tenemos 250 acá, por lo tanto el ventilador debería estar dando en esta vía inspiratoria 250. Y está midiendo acá 547, o sea, una estimación del 100%. 547. ¿Cuánto? 547. A lo mejor ellos hicieron la medición proximal, claro, igual, por eso tenía tanta variación. Entonces, si te dais cuenta acá, el ventilador ya a la salida del gas está entregando basura. Está entregando el doble del volumen corriente. BTI. ¿Por qué? Porque este es el volumen corriente que sale por la válvula inspiratoria hacia el paciente. Terrible. Estamos en BTPS, ¿eh? Bien, gracias, señor secretario. Solamente para pedirle, estimados colegas, que todos revisen el reportaje de la periodista Macarena Segovia de hoy en interferencia.cl, que da cuenta de 140 ventiladores modelo CHW3010 de una empresa china comprada por la CPC, que llegaron en mayo a Chile y del cual un conjunto de especialistas y kinesiólogos, entre los cuales están ese grupo de kinesiólogos que le hacían en julio una demostración en la imagen a expertos del Ministerio de Salud respecto de las fallas en la calibración del volumen corriente de los ventiladores, que es una variable muy compleja e importante a considerar y que eran defectuosos. Entonces, a raíz de esto quisiera proponerle, porque esto está puesto en la escena un problema, que pudiéramos invitar al señor subsecretario de Redes Asistenciales y al doctor Andrés Llarena, que es el experto que hizo la calibración y certificación del Ministerio de Salud de todos los sistemas de ventilación mecánica durante la pandemia, para que pudiéramos conversar acerca
de esta situación, al igual que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que en alguna oportunidad estuvo al principio de esta comisión, pero a raíz de este tema que es tan específico, que es el manejo de ventiladores, creo que valdría la pena para una fecha que se fije posteriormente también poder invitarlo. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, a continuación le damos la palabra de inmediato a nuestra invitada estelar en esta oportunidad, la presidenta nacional del Colegio Médico de Chile, doctora Isquia Siches, quien ha tenido la amabilidad de esperarnos un poquitito en el inicio de esta sesión, pero va a tener todo el tiempo que sea necesario, doctora Siches, para que usted pueda, a esta comisión investigadora especial de problemas relacionados con la pandemia sanitaria especialmente, se pueda usted referir en todo lo que ha sido la participación del Colegio Médico de Chile, sus puntos de vista, su relación con la autoridad y en las distintas fases que la pandemia ha evolucionado en nuestro país hasta la fecha. La escucharemos usted en primer término, el tiempo que usted estime, y posteriormente haremos una ronda de preguntas, ¿verdad?, para ir profundizando algunas materias o puntos de mayor relevancia. Tiene la palabra, por favor, doctora Siches. Muchas gracias, diputado. Primero, agradecer la invitación. Le he hecho llegar al secretario de la comisión recientemente un documento en extenso que resume las distintas minutas que ha desarrollado nuestro colegio desde las primeras reuniones con el presidente de la República y también la presentación que les voy a hacer a continuación. Sin más, voy a partir. Bueno, yo soy la presidenta del Colegio Médico de Chile. Les voy a contar alguno de lo que ha sido nuestro trabajo en el desarrollo de esta pandemia, tanto dentro de la mesa social como también el trabajo que hemos podido montar con las sociedades científicas, las distintas actividades que hemos realizado también en su correlato temporal y algunas evaluaciones que hacemos del desarrollo de la pandemia. En primer lugar, como Colegio Médico de Chile, obviamente comprendíamos que enfrentábamos esta pandemia en un momento muy distinto al de los otros países, lo cual aumentaba su complejidad. Enfrentábamos una pandemia post-estallido social, obviamente con una débil credibilidad por parte de las autoridades e instituciones. Con este estallido social, muchas movilizaciones que estaban organizadas para marzo de este año, con una suerte de desobediencia civil y una revelación hasta a las distintas autoridades e instituciones, con un sistema sanitario que también lo hemos señalado en muchas oportunidades. Como Colegio Médico consideramos que sufre una fragmentación y arrastra algunos problemas estructurales como de financiamiento, falencia de camas críticas y distintos problemas como también de su organización y gobernanza. Hemos vivido también en el desarrollo y en el manejo de la misma pandemia, visualizar el tremendo impacto que ha tenido el funcionamiento de un Ministerio de Salud con estas dos subsecretarías de redes asistenciales y de salud pública, como también la fragilidad de la columna vertebral de las seremías a lo largo y ancho de todo el país. Así también, como ustedes saben, muchas de las personas que participan dentro de los ministerios van cambiando de gobierno en gobierno. Y lamentablemente, gran parte del equipo que había liderado la última pandemia que enfrentamos, que es la pandemia H1N1, ya no participaba dentro de los equipos sanitarios. Creemos que esto debería ser un elemento de reflexión para poder considerar que el Estado debe enfrentar estos desafíos con lo mejor de lo nuestro, y ello incluye que todas aquellas personas que han adquirido gran relevancia y desarrollo en este desarrollo de la pandemia, ojalá se mantengan en los gobiernos sucesivos y desarrollemos cargos técnicos con gran expertise que puedan sobrepasar los gobiernos de turno. Nosotros al iniciar la pandemia conformamos un equipo de expertos que nos ayudó a poder hacer las distintas recomendaciones a lo largo del desarrollo de la misma, tanto por nuestro Departamento de Política, Salud y Estudios, liderada por el doctor Estay Cuadrado y la doctora Crispi, acompañados también de un equipo
de epidemiólogos, salubristas, infectólogos, evidenciólogos y también modeladores matemáticos que nos permitieron ir presentando las distintas propuestas. Así también conformamos bien precozmente una mesa técnica con las sociedades científicas que participan más directamente en el desarrollo de la pandemia, las reuniones con nuestros consejos regionales que nos daban la percepción de lo que estaba ocurriendo a lo largo de todo el país, y también el departamento de otros colegios, de otros departamentos que nos permitían también visualizar otros problemas, determinantes de género, derechos humanos en torno a las personas privadas de libertad, ética, como los distintos conflictos que hemos tenido que enfrentar como comunidad. Desde nuestra institución, desde el primer momento planteamos que debían tener 4 pilares el manejo de esta pandemia. En primer lugar, la protección de la vida. En segundo, las estrategias colaborativas para poder sumar a todos a este trabajo. La transparencia y, obviamente, tomar políticas públicas basadas en evidencia. En materia de transparencia, también fue un punto que le recalcamos mucho al presidente de la República. Parte de esta pandemia en el mundo, se alertan a las aduanas y las inmigraciones en nuestro país para poder tener algún cuestionario voluntario desde enero de este año. Con posterioridad en febrero ya se define la alerta sanitaria propiamente tal, y es en esta fecha donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Salud de la época, el doctor Jaime Mañalich, en la OPS con una serie de expertos de distintos grupos de salubristas del país, donde hicimos el hincapié de ojalá poder contar con un consejo asesor que le diera confianza a las distintas sensibilidades del país y también tener un trabajo colaborativo dimensionando lo que íbamos a enfrentar. Se confirma el primer caso en Chile, por ahí por el 3 de marzo, y inician más fuertemente los controles fronterizos y empezamos nosotros a plantear algunas alertas en esa línea. Ustedes saben que lamentablemente con el ingresaron más de 507 casos importados a nuestro país, y muchos de nuestros médicos y médicas que habían viajado en esa época, como también distintas personas de la sociedad civil, hacían denuncias en torno a que los protocolos fronterizos no se estaban cumpliendo en ese momento. Se lo señalamos a la policía de investigaciones que estaba a cargo de parte de esto junto con las personas de aduana, pero a pesar de ello creo que hubo mucha latencia en la incorporación hasta que se cerraran las fronteras, pero inicialmente no se incorporaron países con la velocidad que se debía incorporar, a pesar de que ellos tenían transmisión comunitaria, y creo que ahí es un error que a futuro deberíamos resolver. Así también, muchas de estas personas, algunas que de hecho tenían síntomas, obviamente teníamos problemas para la toma de las PCR, ya sea en el mismo momento, como también cómo hacer la cadena de aislamiento. Muchas de esas personas sintomáticas y que posteriormente se confirmaron, viajaron en bus a lo largo y ancho de nuestro país, lo cual es algo que también evidentemente era un error. El 11 de marzo se conforma el Consejo Asesor, un equipo transversal que merece toda la valoración de nuestro colegio. Nosotros creemos que hay una serie de expertos de distintas disciplinas, infectólogos, salubristas, epidemiólogos, que permiten hacer muchas recomendaciones. En general, como colegio médico, siempre hemos estado bien de acuerdo con las recomendaciones que ha planteado el Consejo Asesor. Lo lamentable es que hemos tenido una latencia o una a veces negativa implementación de las medidas sugeridas por el equipo del gobierno. El 16 de marzo el presidente de la República nos invitó, y en eso también me acompañó el diputado Castro, presidente de esta comisión, a poder tener una reunión y conversar sobre pandemia. Nosotros llevamos ese día una propuesta muy distinta quizá a lo que el presidente tenía en mente, pero le planteamos desde ya los tremendos desafíos que existían. Primero, por esta falta de desconfianza, como la dificultad que iba a hacer conducir la pandemia, la falta de credibilidad de las autoridades, sumado con
lo difícil que iba a ser tener buenos resultados de la misma. Lo más probable es que iban a fallecer muchas personas, que íbamos a tener contratiempos en definir la mejor estrategia para el país y que era mejor tener un equipo coordinador lo más transversal posible, obviamente desde el mundo técnico, que nos permitiera resolver dos ámbitos. Primero, el ámbito de la contención de la pandemia en base a estrategia comunicacional de riesgo efectiva, los testeos, la cuarentena y el aislamiento, como también, obviamente, la trazabilidad de los mismos y las medidas de mitigación de las medidas más complejas como los confinamientos y las cuarentenas poblacionales más extendidas y la gestión de la implementación de estas medidas. Y por un segundo plano, toda la respuesta asistencial, incluyendo recursos humanos, camas clínicas, los propios ventiladores que mencionaban recién, la producción de insumos tecnológicos, como también hacernos cargo del subsidio de incapacidad, que ha sido algo que nos ha penado a lo largo de toda la pandemia. Esa propuesta, bueno, nunca fue implementada por parte del gobierno. Hoy día, mirando hacia atrás, creo que seríamos mucho más enfáticos de volver a recomendarle al presidente una estrategia más transversal, que esta pandemia no se volviera una pugna entre el manejo del gobierno, los aciertos y errores. Y ahí también uno de los puntos a hacer referencia es que en esa reunión, si se recuerda el diputado Castro, el presidente de la República y el ministro Mañalich aseguraron que el examen PCR iba a ser gratuito, cosa que jamás se implementó. Y hasta la fecha no se ha implementado. Como también, con distintas diferencias con posterioridad con las medidas que se estuvieran haciendo, se implementó la mesa social COVID-19, de la cual nosotros somos parte. Ustedes sabrán, acá están los miembros, hemos tenido 2 cambios de ministro, tanto el ministro Mañalich como Blumel. Estos que están en azul son los participantes actuales, una mesa con un funcionamiento que se ha mantenido en el tiempo, que es liderado por el ministro del Interior, pero que lamentablemente no ha tenido la participación de todos sus miembros ni la velocidad que hubiéramos esperado, como también la participación o la comunicación de etapas claves, como el lanzamiento del plan de gobierno de nueva normalidad, con posterioridad el conocimiento del plan paso a paso y más recientemente el nuevo plan Fondéate en Casa, que se había comprometido el ministro París de presentar antes de su difusión a la opinión pública, y eso no ocurrió. Nosotros en cada una de esas mesas sociales, que parte el 22 de marzo, desarrollamos una minuta que hicimos un informe de alrededor de 35 páginas que les va a hacer llegar el secretario de la comisión, en donde vamos planteando sesión a sesión los problemas que se estaban viviendo en la temporalidad de la pandemia de esos instantes. Así como en marzo ya planteábamos las tremendas dificultades para poder entregar las licencias médicas, una parte fundamental para poder hacer un efectivo reposo y cumplir con las cuarentenas y el aislamiento. Nos costó mucho que se liberalizara la entrega de las licencias y hasta la actualidad tenemos complejidades por las limitaciones, ya sean 4 días de los casos sospechosos, algo que no tenía ningún sentido porque en esa época nos estábamos demorando entre 7 a 10 días en poder entregar el resultado de la PCR a los casos sospechosos, como también en la actualidad todos los casos confirmados tienen una extensión máxima de licencia de 14 días, independiente que esos pacientes estén intubados en la UCI o estén asintomáticos ambulatorios, lo cual nos parece parte de las limitaciones inentendibles que nos han acompañado en este proceso. Muy precozmente planteamos quizá uno de los pilares más frágiles del gobierno, que es la comunicación de riesgo. Esto no es una estrategia de marketing, es una estrategia profesional que se debe desarrollar mirando sociológicamente cómo se crean los mensajes para lograr la adherencia y la incorporación de la ciudadanía a medidas que son muy complejas y que deben ser incorporadas al funcionamiento de la sociedad. Y en eso creo que tenemos deuda. Entiendo yo que la subsecretaria Daza hoy día está trabajando más activamente en conformar un equipo de comunicación de riesgo más efectivo.
Teníamos muy precozmente falencias en elementos de protección personal, creamos un monitoreo de la misma con una encuesta transversal a los distintos equipos de salud en atención primaria y hospitalarios, lo cual fuimos publicando, pero debo admitir que a la fecha se ha solucionado las materias de elementos de protección personal. Lo que sí es que obviamente aumenta los costos en salud y nos va a seguir acompañando por mucho tiempo más la utilización de pecheras, guantes, mascarillas y otros. Tuvimos inicialmente mucha preocupación por la organización de la vacunación de influenza, que inicialmente tuvo problemas, pero con posterioridad se pudo implementar de mejor manera con un tremendo trabajo por parte de las alcaldías. Muy precozmente planteamos que era necesario incorporar a esta estrategia que viniera desde el territorio, y ello consideraba sumar a la atención primaria de salud. Y lamentablemente, bajo todo el mandato del ministro Jaime Mañalich, fue imposible poder avanzar en esa línea hasta muy avanzado el término de su gestión. Tuvimos muchas dificultades para lograr contar con actas de la mesa social. Todas estas informaciones y el documento extenso deberían haber estado registrados por parte del Ministerio del Interior, pero existió una negativa inentendible a nuestro juicio de poder contar con algún documento o registro de reuniones que a nuestro juicio eran relevantes para el gobierno y también para la ciudadanía. Tuvimos inicialmente muchas limitantes, y así lo denunció la Sociedad Chilena de Infectología, en los insumos necesarios para poder ampliar la capacidad de test PCR. Y eso fue desmentido por el Ministerio de Salud, lo cual es absolutamente falso. Yo trabajo en un hospital público y los insumos que llegaron efectivamente eran toluras rígidas, que no sé si alguno de ustedes se ha hecho un test PCR. Imagínense meterse un cotonito del cual uno se mete en la oreja, por la fosa nasal hasta el fondo del nasofarinx. Obviamente no solamente es molesto, sino que es riesgoso y no está recomendado. Es así como se recomendó utilizar esas tórulas para muestras orales. Se compraron más de 1 millón de esas tórulas que claramente no cumplían con las especificaciones requeridas. Muchos problemas con los test rápidos, los planteamos también desde marzo. Ha existido mucho tiempo de esto, algunas pymes e iniciativas privadas que inescrupulosamente han vendido estos tests que requieren una implementación y una interpretación por parte de un médico que tenga los conocimientos para lo mismo, como también la utilización por parte de las mineras y otras fuentes de labor que han confundido a sus trabajadores, dándole un resultado negativo de una prueba que no es para detección, es una prueba complementaria diagnóstica, pero no es tomar un test rápido de anticuerpos negativo. Eso no sirve absolutamente para nada. En materia de testeo, trazabilidad y aislamiento, desde marzo planteamos la relevancia de poder avanzar en este punto. Esto es algo que, a pesar que ha mejorado mucho, todavía tenemos muchas deudas como país en poder ir aumentando la cantidad de trazadores y mejorando los indicadores y la construcción de los mismos. Y en materia de recursos humanos, mantenemos problemas muy sentidos por los trabajadores, no solamente en materia de permisos, poder extender vacaciones o postergar vacaciones a aquellos que no deseen tomarse vacaciones hasta la época, sino que también deudas como, por ejemplo, la suspensión muy reciente de honorarios en las distintas urgencias del país por la suspensión de estas glosas por parte del Ministerio de Salud, lo que está siendo incapaz de mantener las urgencias respiratorias separadas de las urgencias generales, lo cual ha sido una muy buena estrategia y esperamos que el ministro, cuando ustedes lo inviten en la próxima sesión, les puedan preguntar también qué va a pasar con los honorarios pagados en pandemia, porque hoy día los hospitales no pueden hacerse cargo financieramente de ese esfuerzo. Voy a ir un poco más rápido en esta fase. Ya en abril, a pesar que estábamos trabajando en la mesa social, tuvimos serios problemas en materia de transparencia, sí lo hicimos saber. Lamentablemente no teníamos cifras, no teníamos indicadores de trazadores, indicadores de trazabilidad, tampoco teníamos muy claras
cómo se estaban contando los casos ni los fallecidos. Esto fue un largo peregrinar hasta que posteriormente con la participación de la Contraloría ya pudimos destrabar algunos de esos indicadores. Tuvimos muchos problemas con personas privadas de libertad y bueno, aquí participan parlamentarios de las zonas afectadas, tanto en Valdivia, en O'Higgins, como también en La Serena. Se trasladó por Gendarmería, fuera de todo protocolo que en ese momento se estaba trabajando con el Colegio Médico, personas privadas de libertad sin hacer ningún test. Con posterioridad, con los testeos, más de 80 de los 100 personas privadas de libertad trasladados eran positivos a PCR, lo cual obviamente era un riesgo inminente en una población de las más vulnerables, connotadas por todas las organizaciones internacionales, poder hacer alusión más directa y protección a los mismos. Manteníamos problemas en elementos de protección personal, testeo, trazabilidad, aislamiento y comunicación de riesgo, y solicitamos poder avanzar en esa línea, como también en materia de personas privadas de libertad. El 15 de abril se deja de reportar la trazabilidad en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, lo cual obviamente llamó mucho la atención de nuestro colegio, y más o menos a mediados de abril se lanza la estrategia de gobierno en consulta absolutamente con la mesa social de nueva normalidad y retorno seguro, con una comunicación muy errática hacia la ciudadanía, señalando de que se puede salir a tomar café, se pueden reunir, cosa cual nosotros lamentamos mucho y creemos que evidentemente debió haber existido otras consideraciones antes de dar mensajes tan desorientadores hacia las personas. Posteriormente, nosotros ya veníamos montando una estrategia junto a la Universidad de Chile, una encuesta en torno a la movilidad, donde está reportado parte del aumento de la misma posterior a mensajes erráticos. Obviamente no podemos establecer una causalidad directa, pero nos parece que existía una tensión muy importante en el país de cumplir estas medidas, y a las primeras señales de relajo creo que era muy normal y muy humano empezar a aumentar los grados de movilidad, como también suele ocurrir, y así está reportado, la menor adherencia a las medidas más restrictivas con el paso del tiempo. El cierre de escuelas, que se tomó muy precozmente, muy acertado a nuestro juicio, también fue algo analizado por parte del Ministerio de Salud como un grave error desde el inicio, porque ellos tenían programadas las vacunas. En esa línea nosotros consideramos que hoy, con mucha mayor evidencia, nos parece que fue muy acertado precozmente tomar esta definición, junto con la menor circulación de otros virus respiratorios, como también los distintos síndromes inflamatorios que con posterioridad pudimos ir viendo y evidenciando en los niños y niñas. Desde abril ya planteábamos la relevancia de poder fortalecer medidas sociales, considerando que muchas de estas medidas evidentemente estaban impactando a las familias que debían salir de su casa, no solamente porque por desobediencia de la autoridad, sino porque un número importante de nuestros compatriotas se gana la vida día a día y compra los alimentos de su hogar día a día, y se requerían un impacto mucho más potente. Si ustedes eventualmente invitan a la economista que nos ayudó en la propuesta del Colegio Médico, ella tiene un análisis muy interesante de la temporalidad de las medidas sociales, y es también en esa línea donde nosotros acudimos a este grupo de economistas. En mayo ya contábamos con más de 1.000 fallecidos y parte con el aumento de los casos, una estrategia que nosotros no compartimos. Creo que el Consejo Asesor en sus minutas también lo ha dejado claro, son las cuarentenas dinámicas. En esa línea, nosotros muy precozmente en marzo le planteamos al país la relevancia de poder fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, e idealmente disminuir la circulación de virus con una cuarentena en la región metropolitana y cordones sanitarios, hasta montar este sistema que, bueno, hasta la fecha no lo hemos terminado de montar,
pero para justamente poder tener menor movilidad y que estas cuarentenas no fueran tan extendidas en el tiempo. A nuestro juicio, los confinamientos no pueden reducirse más allá de las conurbaciones porque pasa lo que ocurrió en nuestra región con una rápida difusión y una pérdida de vista absolutamente del virus, lo cual hace lo que nos pasó como país, un confinamiento muy prolongado en el tiempo. La falta de medidas sociales que hacía referencia y una comunicación de riesgo absolutamente confusa, muy bélica, basada en las guerras, en luchar con este virus, lo cual tampoco eran recomendado desde las distintas organizaciones internacionales. Y la falta absoluta de transparencia de datos se mantenía como una dinámica por parte del Ministerio de Salud. Falta de estrategia y de capacidad para testeo, trazabilidad e aislamiento. En esas fechas nosotros ya planteábamos la relevancia de poder disolver esta dicotomía entre economía y salud. Era necesario poder establecer que obviamente esta pandemia iba a plantear impactos sanitarios, sociales y económicos, y como médicos y médicas a nosotros nos preocupaban todos. Entendíamos que en la pobreza del futuro, con el gran impacto económico, obviamente también íbamos a tener peores resultados sanitarios. Pero en esa línea ya conocíamos algunas de las evidencias internacionales, en este caso estaban preprint desde el 26 de marzo, donde se hacía referencia a que otras pandemias, las medidas debían ser muy agresivas en materia de salud pública, porque entre más precoz se recuperaba la economía, estos iban a tener menores costos sanitarios en vida, pero también económicos, y se iba a poder retornar a una mejor estabilidad económica, y creo que ahí nos faltó potencia para poder convencer a los propios sectores productivos de que el control de la pandemia debía estar dentro de sus horizontes, y hoy día hemos visto con mayor claridad. Es por lo mismo que convocamos a un grupo de economistas transversal y paritario para poder impulsar más activamente las medidas que estaba entregando el Estado. En esa línea sabemos que los parlamentarios también han impulsado distintas iniciativas, quizá justamente yendo en la línea de la lenta respuesta, quizá no acorde a lo que se necesitaba por parte de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En junio teníamos una nueva definición de caso después de mucho tiempo, algo que veníamos solicitando alrededor de marzo y abril. Por fin pudimos contar con ella, pero se mantenían los problemas para materias de licencias médicas, con todas las limitaciones que les contaba antes, de los días, de la disponibilidad, y eso es algo que evidentemente impedía poder cumplir con el aislamiento y la cuarentena. Tuvimos muchas solicitudes en materia de transparencia, de hecho era tal el nivel de poca participación que tenía la cartera de salud en la mesa social, que le escribimos una carta en conjunto con las sociedades científicas al presidente de la República para solicitar una mesa sanitaria. Nosotros necesitábamos alguna instancia de poder dialogar con la autoridad, ya sea con el presidente de la República o con el ministro de Salud, para poder plantear que teníamos problemas para implementar los planes trazados por el gobierno, pero no existía mucha voluntad de escucha. Manteníamos problemas en testeo, trazabilidad y aislamiento, y presentamos una propuesta en esa época para poder crear planes de confinamiento y desconfinamiento, mirando lo que venía en la experiencia internacional, que va en la línea de lo planteado en el plan paso a paso. El 13 de junio ocurre el cambio de ministro de Salud. Con la ausencia de la atención primaria en la estrategia de trazabilidad y aislamiento, planteamos la necesidad de poder incorporar a la atención primaria por parte de un documento elaborado por una serie de expertos, lo cual con posterioridad fue incorporado. Llega la Contraloría al Ministerio de Salud reportando más de 2.200 fallecidos extra que no habían sido contabilizados, y los más de 34.000 casos que no estaban notificados en el EpiVigila y tampoco estaban en los reportes. Obviamente cada uno de estos números podrían haber incidido en el resultado o en las medidas más precoces por parte de la autoridad, y es una de las cosas que tenemos que corregir a futuro.
Se recomienda poder fortalecer la estrategia de testeo con mayores números de trazadores. Nosotros hemos planteado de 30 a 50 trazadores por 100.000 habitantes, el Consejo Asesor lo mismo, y en esa línea todavía tenemos un gran desafío. En julio ya contábamos con más de 5.000 fallecidos. Empezamos con algunos problemas por las hospitalizaciones en atención primaria. También generamos un documento en esa línea. Nos reunimos con la Superintendencia de Salud por el cese de pagos por parte de alguna de las licencias, particularmente el sector ISAPRE, y también por el abandono de sus beneficiarios en un momento tan complejo. Particularmente yo, que trabajo con personas que viven con VIH, muchas de esas personas que idealmente deberían estar confinadas en su casa, recibiendo su terapia por lo menos 3 meses, eran abandonados por sus ISAPRES. Ellos tenían que incorporarse al sector público con todos los trámites que esto requiere para poder volver a ser beneficiarios de su terapia antirretroviral. Planteamos soluciones como la congelación de los beneficiarios. Ninguna de esas medidas, y fue una reunión bastante estéril, ninguna de esas medidas han sido tomadas, y hasta la fecha, por lo menos desde el Colegio Médico, no hemos visto ninguna proactividad por parte de la Superintendencia de Salud de incorporar, por lo menos financieramente, a las ISAPRES a este desafío de pandemia. Planteamos, manteníamos todos los problemas en materia de licencias y trazabilidad, y se publica un documento que nosotros valoramos en torno a contar con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Lamentablemente, lo único en julio, algo que deberíamos haber tenido en marzo. Todavía, obviamente, no contábamos con los trazadores requeridos. Y en julio ya nos incorporamos al comité del Consejo Mujer COVID-19, porque este también había sido un tema muy invisibilizado, que eran los tremendos impactos que tenían las mujeres en violencia de género, en el desempleo y en muchos ámbitos más. Y el 28 de julio cambia el Ministerio del Interior, como ustedes saben. Más recientemente conocimos el plan paso a paso en materia de desconfinamiento, lo cual creemos que va en la línea correcta, pero hay que incorporar algunas métricas que han sido señaladas por el Consejo Asesor, y el aumento en testeo y los desafíos en trazabilidad, aislamiento de indicadores que se mantienen hasta la fecha. Generamos un documento propuesta en materia de reactivación, porque sabrán los diputados y diputadas que lamentablemente la ola que va a impactar no solamente es del COVID-19, sino la cantidad de procedimientos, diagnósticos, atenciones de salud que se han visto retrasados, es una ola de magnitudes impresionante. Nosotros hemos hecho algunas cuantificaciones de todas las personas que se han visto retrasados. Acá hay diagnósticos oncológicos, PAP de mujeres que no se han hecho en todo este fase y que van avanzando rápidamente en su neoplasia de cáncer cervicuterino, y eso, a nuestro juicio, puede llegar a un costo mayor en materia presupuestaria, que puede alcanzar hasta un punto del PIB. Hemos solicitado una reunión con el ministro de Hacienda para poder plantear que en este tremendo desafío, obviamente, no solamente las personas nos podemos preocupar como estado de las personas que tienen COVID, sino que también todos aquellos que han sido postergados. Voy a hacer referencia a 2 puntos que a nuestro juicio también requieren máxima preocupación por parte de diputados y diputadas. Uno es el retorno a clase, un tema que todavía no logramos resolver. Recibimos muy inicialmente en la mesa social al ministro de Educación, a la defensora de la niñez, y se comprometió el gobierno a avanzar en una mesa de educación conformada por el Mineduc, MinSal, el Colegio de Profesores, la Sociedad Chilena de Pediatría, alcaldes, transportistas, nuestra Comisión de Infancia y la Defensora de la Niñez. Esta mesa jamás se materializó. Y como ustedes bien saben, como no contamos con acta, no hemos podido tampoco materializar una instancia. Hoy día, cuando esto se ha complejizado tanto, todos miramos los países europeos y hemos visto la cantidad de brotes que han existido dentro del ambiente escolar, la preocupación de los padres y apoderados, creemos que es sumamente necesario
conformar este espacio para facilitar, por lo menos pensando en marzo del próximo año. Si no va a llegar marzo del próximo año, nos va a ocurrir lo mismo que ahora, donde las distintas partes no han podido ponerse de acuerdo en las necesidades para el retorno a clase, y también los sostenedores no han tenido ni las condiciones ni los recursos para materializar medidas que todas, según las propias recomendaciones del Consejo Asesor, son bien complejas de implementar, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. En materia, otro punto que nos parece que es de suma relevancia es todas las recomendaciones que el Consejo Asesor ha dejado en sus minutas, que también son públicas y que no han sido implementadas. Lo primero es que desde muy precozmente se hizo y se señaló que el Ministerio de Salud estaba muy enfocado en los ventiladores y nada en la orientación de la respuesta de testeo, trazabilidad y aislamiento. Quizá era una estrategia comunicacional, pero ustedes vieron que tras la llegada del ministro París, recientemente se pudo dar respuesta al Plan Nacional de Trazabilidad, cosa que es el corazón de una respuesta sanitaria en pandemia. Y ahí creemos que efectivamente hubo una mala decisión por parte de la autoridad de salud. También muy precozmente se planteó que los aislamientos no estaban siendo efectivos y el Consejo Asesor señaló la necesidad de institucionalizar e idealmente hospitalizar cada uno de los casos activos. Como colegio planteamos que esto pudiera ser en las residencias sanitarias, pero también la implementación y la burocracia y las limitaciones para implementar esto fue muy complejo de hacer y recientemente se ha ido resolviendo. Además, varios problemas en materia de recuento de casos y contactos, en torno a las definiciones de casos con mucho retraso, lo cual también es sumamente estratégico porque aumenta la definición y aumenta la sensibilidad de poder reclutar cada uno de esos casos. Se demoraron mucho tiempo en aumentar estas definiciones, lo cual obviamente impactó en perder de vista la pandemia, a nuestro juicio. Además de los indicadores de trazabilidad, los cuales hasta la fecha, después de todos los meses que llevamos de pandemia, todavía no tenemos la claridad de la construcción de estos indicadores, que es la forma de saber si estamos logrando controlar y detectar cada uno de los casos, particularmente la cantidad de nuevos casos que vienen de contactos estrechos. Cuando esto no es así, evidentemente volvemos a perder de vista la pandemia y los brotes pueden ser mucho mayores de los que esperábamos. El cumplimiento de la entrega de licencias médicas, el Consejo Asesor, al igual que el colegio, reiteró de forma sucesiva limitaciones inentendibles para quienes ejecutamos esa acción de salud por parte de la autoridad sanitaria, más que cuidar quizá los recursos, pero que tiene un costo mucho más alto en vía y en cantidad de contagiados por no permitir el aislamiento y la cuarentena de esas personas. La incorporación de la atención primaria, lo dije en su primer momento, una negativa explícita al parecer o bien evidente, que solamente se pudo corregir con el cambio de Ministerio de Salud. Las cuarentenas dinámicas, algo que debe ser analizado porque inicialmente en el periodo de aumento de los casos, con la cantidad de casos circulantes, no parecía la mejor medida, como tampoco parte del levantamiento parcial. Y los cambios de métricas del plan paso a paso todavía no se implementan, como tampoco nunca se implementó la construcción colaborativa, que había sido un compromiso por parte del Ministerio de Salud. En materia de fortalezas y debilidades, fortalezas, ustedes ya lo han visto en otras presentaciones, la cantidad de camas críticas, pero hay que reconocer que un número no menor de personas estuvo fuera de las unidades de cuidados críticos, lo cual obviamente no es el ideal del manejo de un paciente con tan alto riesgo, pero sí un tremendo esfuerzo por parte del sector público, aumentando casi un 500% su capacidad de camas críticas a lo largo de todo el país, es algo que hay que saludar de todas maneras. Otro punto que es una fortaleza es la gran capacidad
diagnóstica que se logró montar. Inicialmente teníamos muchos problemas para poder hacer estos testeos PCR y gracias al Ministerio de Ciencia y la red de universidades se logró montar un sistema mucho más optimizado que hoy día está funcionando con niveles. La idea era mantenernos sobre los 20.000 testeos y ustedes ven que ya este último mes nos hemos podido mantener la gran mayoría del tiempo sobre ese número. El gran problema es que hoy esto corre un relevante riesgo, particularmente porque estas redes de universidades empiezan a activar su funcionamiento normal y no se ha dado respuesta de la forma de mantener esta capacidad de testeo. En materias de debilidades, nosotros tenemos una evaluación que no es tan positiva, sobre todo muy precozmente en el manejo de la frontera. Lo señalé en su inicio, tampoco en la materia de transparencia de datos, una deuda muy importante que creemos y que lo señalamos de forma muy precoz, nuestro país debería haber tenido una política abierta de datos, sobre todo considerando los grandes niveles de desconfianza que existían en el país. Hay muchos otros países que tomaron definiciones como esa y a nuestro juicio nos equivocamos en postergar la claridad y la transparencia para que además fuera conocido por toda la opinión y toda la comunidad científica y poder incorporar toda la sabiduría que acumula nuestro país. Muy enfocado en el área asistencial y no en el área más relevante, que era testeo, trazabilidad y aislamiento. Poca participación efectiva, yo lo he señalado, en la mesa social es evidente, pero también las sociedades científicas se han quejado mucho, particularmente urgencias, de la poca participación, siendo todos espacios claves, y ahí creo que uno de los puntos es cambiar también un espacio por lo menos de escucha activa, mucho más real y efectiva, y ojalá aprovechar un poco más instancias como la mesa social. En materia de testeo, trazabilidad y aislamiento, la atención primaria se incorpora tarde. Todavía no contamos con todos los trazadores que necesitamos como país. Los indicadores de la región metropolitana y Magallanes son sumamente preocupantes en torno a esto, y también poca precisión porque gran parte de esos indicadores son por autorreportes de las propias seremías. Mucho centralismo se ha planteado por el Consejo Asesor, por el Colegio Médico de forma muy reiterada. Acá se necesitaba mayor protagonismo de las autoridades regionales y locales, y ahí creo que cometimos un error. Comunicación de riesgo, frágil, poco estructurada, y ojalá lo podamos solucionar prontamente con el plan que se está desarrollando en el Ministerio de Salud. En protección de grupos de riesgo, una escasa visualización, población penal, migrantes, mujeres. También en materia de enfoque de género, poca orientación a los cuidadores e hijos de trabajadores. Tuvimos que presentar una propuesta porque evidentemente el 70% de la fuerza laboral en salud son mujeres. Muchas de ellas no podían salir de sus hogares, y pudimos resolver un permiso para los cuidadores de hijos de trabajadores de la salud, y todo lo que hemos visto en materia de violencia de género. Y por último, la ausencia, aunque sea financiera, del rol de las ISAPRE en esta pandemia. Si ustedes no saben, todos los beneficiarios de ISAPRE son trazados por parte de la seremía. Ninguna de ellas, las ISAPRES no participan en ninguna de las etapas de monitoreo preventivo, tampoco lo hemos visto en comunicación de riesgo, es decir, una ausencia absoluta. ¿Qué hubiéramos hecho distinto? Primero, construir una estrategia común, porque este era un desafío de gran magnitud, se lo planteamos al presidente el primer día, lamentablemente él desechó nuestra propuesta. Lo segundo, una comunicación efectiva, profesional, clara, concisa, ojalá de la mano de una mesa técnica que lograra transversalizar el mensaje. Estrategias de contención basada en testeo, trazabilidad y aislamiento desde la atención primaria de salud. Y esa fue una propuesta que implementamos tarde y tuvo muchos costos para nuestro país y muchas pérdidas de vidas que se pudieron haber evitado.
En materia de transparencia de datos, una política abierta con colaboración de expertos, que lo señalé recientemente, descentralización con pertinencia regional en las decisiones, una escucha activa, participando los distintos actores y un énfasis en la protección de las poblaciones vulneradas. Por último, consideramos que como país hemos vivido una primera etapa de esta pandemia, quizá con muchos desaciertos, pero que lentamente hemos ido superando. En esa línea tenemos un lamentable número de cantidad de personas fallecidas en relación a la población, que es una de las más altas del mundo, un triste récord que debe llevarnos a reflexionar y mejorar en conjunto cómo seguir enfrentando el desarrollo de esta pandemia. Debemos incorporar a nuestra mirada problemas sanitarios que deben ser consideradas como una política de Estado y no solamente un desafío de los gobiernos de turno. Estos grandes temas sanitarios hay que incorporar amplios sectores, hacer un manejo colaborativo, transparente, por sobre estrategias erradas y fallidas como hemos visto en estrategias excluyentes o de grupos pequeños que ni siquiera utilizaron las instituciones del propio Estado para dar respuesta a esta tremenda pandemia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Siches, por su presentación. Y vamos a ofrecer palabras para comentarios o preguntas a los miembros de la comisión. Ofrece la palabra. Si gustan, voy a partir con algunas preguntas entonces para iniciar el diálogo. Preguntarle, doctora Siches, ¿qué opina el Colegio Médico del modelo de desconfinamiento que se está siguiendo de carácter selectivo y parcial en circunstancias que el confinamiento o las cuarentenas partieron de un modo similar y tuvieron el resultado que todos vimos, que fue no precisamente exitoso y que obligó, en el caso de la región metropolitana, a una cuarentena del Gran Santiago? Este modelo que se está siguiendo en la región metropolitana y en otras regiones del país, ¿qué opinión le merecen a ustedes a la luz de incluso opiniones que ha vertido el Comité Asesor COVID-19 en su momento, que fue crítica a esta línea en cuanto a no considerar, en el caso de Santiago, la gran provincia como un todo y no solo comunas determinadas para ir a un desconfinamiento que sea seguro, sobre todo a la luz de los problemas que ustedes mismos han señalado en la fragilidad de la trazabilidad que hasta el día de hoy aún en distintos grados se mantiene para el seguimiento de los casos y el aislamiento efectivo de los casos, en primer término. Segundo, yo quisiera preguntarle, que usted ha relatado muy bien, y que hoy día, entre paréntesis, se cumplen exactos 6 meses desde el primer caso COVID positivo en Chile, que afectó a un médico, precisamente un colega del Maule, y que desató posteriormente todas las medidas sanitarias correspondientes. Se habló en algún momento del test de saliva, PCR, que fue anunciado hace unos 3 meses atrás y nunca más se supo de ello, pese a que tuvo mucha presentación pública en su minuto. Se intentó hacer un carnet de alta COVID, que fue una suerte, a mi modo de ver, de inmunidad de rebaño, como una apuesta que se tuvo en su minuto a la luz de lo que podía ser experiencia en otros países. Estamos hablando de la etapa inicial, abril, mayo, y que a uno le cabe la duda de hasta dónde, y aquí quiero la mirada actualizada mirando los resultados, hasta dónde los esfuerzos, errores, los tropiezos y errores que han habido en estos 6 meses pudieron o no haber evitado esos 416.000 contagiados que tenemos a la fecha acumulados en Chile y esas casi 15.000 muertes entre confirmados y probables que tenemos hasta el día de hoy en Chile, que nos sitúan, como usted bien dijo, dentro de los 10 primeros lugares del mundo en casos y en fallecidos. Entonces, en ese me gustaría saber su opinión de cómo evalúa en la práctica en los resultados que está teniendo la pandemia,
Comparado con aquel marzo en que eran todos hipótesis, posibilidades y era difícil, yo sé, para cualquiera imaginar tendencias que van a ocurrir, pero hoy día probablemente a juicio del Colegio Médico sí se podría decir, en base a las cosas que se pudieron haber hecho de otra manera, o cosas que no se hicieron, o cosas que habiéndose pedido o propuesto se dejaron de implementar, haber tenido una cuantía menor en Chile de casos y de fallecidos. Le dejo plantear esa pregunta y ofrezco la palabra antes que responda a otros miembros de la comisión. Partamos por eso entonces. Doctora Siches. Lo primero es que nosotros nos reunimos con el ministro Enrique París a su llegada y le presentamos una propuesta para perfeccionar el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento que debía ser implementado y también un plan de confinamiento y desconfinamiento. Lo primero es que le señalamos muy enfáticamente que las etapas de apertura debían ser cuando tuviéramos el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento montado. Eso no es efectivo hasta la fecha y nos parece que es un error. Evidentemente ya veníamos con cuarentenas muy prolongadas y fue su predecesor el que abandonó una política a pesar de todas las recomendaciones del Consejo Asesor, y en eso creo que sí hay un error garrafal que fue señalado de forma muy reiterada por muchos actores. Dicho eso, a pesar de que el gobierno definió igual avanzar en el plazo de desconfinamiento, se señaló también de forma muy reiterada que las conurbaciones por lo menos deberían funcionar como unidades. Usted sabe que las personas, particularmente dentro del Gran Santiago, que es además el corazón de nuestra pandemia, porque aquí hay más población, esta es una pandemia que afecta a las urbes, afecta donde hay mayor densidad poblacional. Si las personas mantienen mayores grados de movilidad, si abro algunas comunas, a pesar de que hayan menores indicadores, las personas cruzan esas barreras y se transforman en puentes para nuevos bloques y aumentos de circulación viral. En esa línea, desde nuestro sentido, no es recomendable, pero la verdad es que hoy día, después de la desidia de no montar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, tenemos mucho menor margen de acción, porque la población está cansada y no es culpa de la población la debilidad y la latencia de implementar medidas que servían. Y en esa línea sí entendemos que no se pueden establecer las mismas medidas de confinamiento que en la etapa precoz. Nosotros planteamos muy precozmente como colegio médico establecer un confinamiento cuando teníamos pocos casos en el país, fortalecer testeo, trazabilidad y aislamiento que sabíamos que se estaba haciendo mal en el país y con posterioridad abrir. No podemos decir si esa estrategia hubiera tenido mejores resultados, pero claramente no montar testeo a nuestro juicio fue un error por parte del Ministerio de Salud y fue una definición errada en contra de todos los equipos técnicos que asesoraban al propio gobierno. En materia de saliva, le puedo contar que existen algunos reportes internacionales, pero en nuestro país se están haciendo algunos monitoreos clínicos, porque obviamente la muestra de saliva es mucho más sencilla de implementar y también se pueden hacer muestras conglomeradas, agrupadas, como este pool testing, que permite no solamente no introducir una tórula por la nariz, que es muy molesta, sino que también no expone al personal de salud. Pero hay que ser muy responsables de no innovar en algo que pueda disminuir la sensibilidad de una prueba que bordea todavía el 70% de sensibilidad, y si no detectamos bien, usted sabe perfectamente las implicancias que eso puede tener en la evolución de la pandemia. Y por lo mismo yo estaría expectante de los reportes nacionales de pruebas clínicas en Chile que se están desarrollando y ojalá, si los resultados son favorables, lo podamos implementar en el más breve plazo a nivel nacional. En carné de alta, bueno, a pesar de que existía mucho interés por parte del ministro de la época de impulsarlo, creo que todos fuimos espectadores de cómo esto se fue disolviendo, justamente porque no tenía mucha lógica y también porque
no teníamos en esos momentos tanta certeza de la respuesta inmune que desarrollaban los organismos en torno a la exposición del virus. Hasta la fecha todavía sabemos que hay una inmunidad celular que no es tan sencilla de medir, junto con la inmunidad humoral que sí podemos detectar. Las pruebas todas de anticuerpos nos han salido con muy malos rendimientos. En esa línea hemos tenido pocos reportes, hay que reconocerlos, de recontagio, pero no tenemos, porque todavía estamos dentro del primer año de evolución de la pandemia, experiencia suficiente, y creo que fue finalmente un acierto no seguir avanzando en ese tipo de política. Muy bien. Se ofrece la palabra. La señora Marcela Hernando, presidente. Muy bien. Diputada Marcela Hernando, por favor, tiene la palabra. Sí, tiene la palabra, Marcela, por favor. Me abstengo. Quiero... en otra comisión, estoy, para variar, sí, como siempre, estamos con varias comisiones. Quiero preguntarle a la doctora Siches, a propósito del tema de las licencias, porque a mí me cambiaron completamente las reglas sin que nos diéramos cuenta, y no sé qué piensa el Colegio Médico en relación a eso, pero tiene que ver con el médico es el responsable de extender una licencia médica. Es un acto personal del profesional, y somos pocos los profesionales que estamos autorizados para extender licencias médicas. Por eso el tema de que se puedan extender licencias médicas por parte de la Seremía, a mí me parece una aberración, sin ver los pacientes, sin nada, y eso a mí me parece que es complicado. Sobre eso me gustaría que profundizara la doctora. Gracias. Y antes que responda la doctora Siches, agregarle también, para que ella tome nota de las preguntas, ¿qué opina, doctora Siches, de regiones como la que a mí me toca representar, O'Higgins, que hace un mes y medio no tiene Seremi de Salud? Derechamente. Por distintas razones, la anterior Seremi no renunció a su cargo, es la autoridad sanitaria por excelencia. Hay 2 comunas aún en cuarentena en esta región, que son San Vicente y Santa Cruz, que son de tamaño mediano, y que recién Rancagua, Machalí, que es una conurbación muy fuerte en la zona, está en su 3ª semana de confinamiento, pero con altísimo grado de movilidad de las personas. Y se lo pregunto derechamente a propósito de las medidas que el gobierno ha anunciado, entiendo que entre ayer y hoy, para las fiestas patrias, dado que todos sabemos que las fiestas patrias son una prueba de fuego, francamente, en cuanto al desplazamiento, en cuanto a los niveles de contagiosidad, de transmisión que pueda ocurrir en cualquier lugar del país. Valoramos que no haya fondas, pero yo particularmente tengo el temor de que, por ejemplo, con el anuncio de 5 hasta 10 personas eventualmente recepcionadas en un hogar, independiente del tamaño del hogar, que puede ser desde una persona hasta 20 o 40 personas, depende de qué tipo de hogar estemos hablando, puede significar trasladar el foco desde las fondas hasta las viviendas o espacios públicos como las plazas u otros lugares, en que pese a que hubiese un toque de queda anticipado a las 21 horas, ¿qué garantiza que aún en comunas cuarentenadas, o como Rancagua, Machalí, donde yo estoy en este momento, que tienen cuarentenas de sábado y domingo, y que van a estar también en cuarentena para las fiestas patrias probablemente, de igual modo las personas con un permiso de la comisaría virtual se trasladen, ¿verdad?, y hagan actividades sociales, porque se habla de familiares, pero ¿quién va a determinar si son familiares, son amigos? ¿Quiénes se trasladan? ¿En qué condiciones se trasladan? Entonces me gustaría saber su opinión de estas medidas anunciadas para fiestas patrias que son de todo el país y que no sabemos qué efectividad pueden o no tener. Hay un alcalde, el de Talcahuano, que llamó a desechar todas estas medidas, a no acatarlas incluso en el día de ayer, me llamó mucho la atención. Y así han salido voces distintas, hay voces médicas también al respecto. Me gustaría sobre eso también que se pudiera pronunciar. Diputado Bertolú, por favor. Adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la doctora. La verdad que yo tengo siempre esas aprensiones que
que por qué no juntamos todos los intelectos y al final, ¿no es cierto?, teniendo los recursos económicos, teniendo las capacidades, no lo hacemos mejor. Es una consulta que siempre hago. Pero yo hoy día que todo el mundo se está copiando lo que hacen los otros países. Efectivamente, Chile tuvo un arranque de contagio, que en mayo, con respecto, por ejemplo, a Argentina, nosotros teníamos 1.200 diarios, Argentina tenía 149. En junio teníamos 5.000, Argentina tenía 1.000. Julio 3.500, Argentina 3.000. Agosto nosotros 1.800 y hoy día Argentina tiene 4.800. Si Argentina va atrás de nosotros, ¿por qué ellos cometen los mismos errores o más graves errores? Porque hoy día lo que ha hecho Chile, ¿no es cierto?, también es dar un camino para que los otros puedan seguir. Entonces, de verdad que yo no puedo entender esa figura. Y Perú, por supuesto, que nuestro vecino Sudamérica, estoy aquí en Arica, para cerrar la frontera, y Perú cada día tiene más contagios, también se ha disparado. Y eso quiero entender. ¿Por qué, no es cierto?, la gente no acata? Porque acabo de leer, ¿no es cierto?, hace 2 o 3 días atrás que la comunidad china, donde partió el virus, hoy día están haciendo una vida normal, y eso que tampoco tiene la vacuna. Entonces, ¿cómo digo yo, es el comportamiento del ser humano, de la persona? Y por eso creo que yo se lo dije el otro día al presidente que estuvo acá el día sábado, que quizás la estrategia no está en usar la máscara, ¿no es cierto?, que usamos todos, como a veces algunos como disfraz, no para que no me contagie, sino que para que yo no contagie a otros. Porque yo sé lo que he hecho, yo sé dónde he estado, yo sé lo que he tomado. Y entonces la preocupación, y creo que podría ser una estrategia, de que partamos con esa escuela. ¿Sabe qué? Usted colóquese la mascarilla para que no contagie a otros, sea usted solidario con los demás. Pero al final es un enredo y que yo todavía no lo entiendo. Nosotros aquí en Arica llevamos prácticamente 100 días, 120 días con cuarentena y no bajan los números de contagiados. Ayer fueron 27, que estaba contento porque iba abajo, pero hoy día subieron a 67 nuevamente. Entonces, ¿por qué no vamos al comportamiento de las personas y no solamente como a criticar a la autoridad? No importa la autoridad que sea, de turno, o quien lo diga. Porque incluso yo siempre manifesté de que si alguien tenía una idea o había leído a través de internet algún medicamento o algún sistema, que él fuera a las comisiones, que se supone que están para eso, para que lo analizaran. Yo entiendo a la doctora Siche que ella en su grupo, ¿no es cierto?, ha tratado de influir y no hacen caso. ¿Por qué no se hace caso? Hay más información, hay menos información. Entonces digo, no nos enojemos entre nosotros, porque la verdad es que yo veo que aquí la economía de nuestro país se está derrumbando a pasos agigantados. Entonces, de verdad que si no ponemos todo de nuestra parte, si no pone la gente de su parte, yo veo que aquí me diga, ¿no es cierto?, que cuando me toca salir a mí a comprar en el supermercado, la cantidad de gente que hay en la calle, estamos en cuarentena y pedimos permiso. Entonces, por eso digo yo, si es la estrategia, es decir, ¿sabe qué? Sea usted solidario con las otras personas, no contagie usted a otra persona, no es que usted se vaya a contagiar, sino que usted no contagie, porque usted no sabe cuántos pasarán, 2 días, 3 días, hasta que uno pueda tener los síntomas de que está enfermo, y 2 días que se quedará callado para no molestar en la casa, no sé. En definitiva, seguimos contagiando y no paramos nunca esto. La verdad es que la crisis es gigantesca, no nos damos cuenta, la sociedad no se da cuenta. Yo no le echo la culpa a la gente, a lo mejor lo digo mal, pero si no nos ponemos, ¿no es cierto?, en ninguna campaña, que el Estado pague las radios, que en las calles haya todo el día micrófonos, ¿no es cierto?, parlantes diciéndole a la gente, use la mascarilla. Al presidente le dije, ¿sabe que a lo mejor el gobierno, a través de los ministerios de salud, tendría que comprar millones de mascarillas y regalarlas a la gente permanentemente? A lo mejor tendría que tener miles de frascos de alcohol gel para que la gente se limpie la mano permanentemente, porque si no, no lo vamos a terminar nunca. Yo digo aquí 150 días encerrados, la verdad que es una locura. Imagínense, recién están liberando a los adultos mayores de 75 años. Lo están dejando salir 1 hora a la calle, que salgan a la calle. ¿Cómo va a ser justo eso? Entonces, si nosotros desde el principio mejor equivocamos el camino, a lo mejor. Y yo me acuerdo, ¿no es cierto?, y lo dije aquí en la comisión, que los primeros síntomas, los primeros casos fueron en casas de adultos mayores de acogidas, y que no nos dimos cuenta, y lo digo como noticia. Y a lo mejor el sistema público, el sistema privado, no tuvo reacción inmediata para tomar, ¿no es cierto?, porque hoy día estamos escuchando hace un mes el tema de la trazabilidad, como palabra así, ya como la palabra mágica, que se enfermó uno,
Y no lo hicimos al principio cuando vieron un caso, el segundo caso, el tercer caso. Está bien, nos equivocamos, pero no nos sigamos echando la culpa, sino que cómo lo hacemos de aquí para adelante de mejor forma, porque si no, no vamos a parar. Yo lo veo aquí en Arica, que cada día hay más casos. ¿Cuándo nos van a desconfinar? Y si después nos desconfinan, vamos a tener, ¿no es cierto?, que estar en primer paso, segundo paso, tercer paso, y eso es exactamente, casi estar igual que en cuarentena. Entonces yo le pregunto a la doctora Cicia si es correcto lo que yo digo, que al final cambiamos la estrategia de decir, yo como persona, yo como ser humano, yo no debo contaminar, porque yo no sé cuándo me pesco el bicho. Por lo tanto, yo tengo que proteger a mi amigo, a mi compañero, a mi compañero de trabajo, a mi familia, porque no conozco el momento, porque no veo el bichito. No está en el ambiente, nadie sabe cuándo se contagia. Entonces quizás cambiar la estrategia y parar, ¿no es cierto?, que le echemos la culpa a alguien. Porque partamos a la base que yo también tengo que decir, ¿sabe qué? Yo me tengo que cuidar, yo no debo contaminar. No sé si estoy equivocado, pero creo que si no cambiamos la forma como nos vemos, indudablemente que no vamos a parar esto. No se va a parar, porque creo que Argentina hoy día se disparó. Perú, que tenía pocos casos, hoy día se disparó. No he escuchado más de Ecuador, por ejemplo, que se veían los casos iniciales en la cual los muertos estaban en la calle, los muertos estaban dentro de las casas, que no los iban a buscar. Que al final empezaron a enterrar a la gente en cajones, que no eran cajones, eran cajas de cartón. Entonces, ok, tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, bueno, ¿cómo lo hacemos de mejor manera? No peleándonos entre nosotros, porque aquí al final yo lo único que veo es un tema político y no tratar de resolver el problema. Eso recién. Gracias. Para acotar solamente, doctora Siche, en el fondo también preguntarle, hecho el balance de estos 6 meses que el Colegio Médico de Chile te preside, que me tocó a mí presidir también en su tiempo, en otros gobiernos, en otras circunstancias, ¿se ha sentido escuchado por la autoridad? Han habido 2 ministros de Estado, seguramente en la etapa anterior ya se conocieron todas las diferencias que hubo, que visibilizaron. ¿Se siente actualmente el Colegio Médico escuchado? ¿Es válida solo la estrategia del autocuidado, que es lo que de pronto uno escucha en boca de la autoridad, solo los llamados al autocuidado, o hay algo más para lograr tener la disciplina sanitaria que todos quisiéramos? Tiene la palabra, doctora Silvia, por favor. Gracias. Voy a partir con lo de licencias médicas. Bueno, esto nos ha penado a lo largo de toda la pandemia. Evidentemente, nosotros esperábamos que se pudieran tomar las licencias de forma mucho más sencilla. Esto es sumamente necesario para cumplir las cuarentenas y los aislamientos, y estas limitaciones que se han puesto un poco arbitrarias, no conectadas con la realidad. En su momento, esto que yo les relataba, las licencias por 4 días, cuando el resultado del examen se demoraba más, era inentendible de cómo no se podía resolver por parte de la Autoridad de Salud. De hecho, eso nos produjo mucha molestia como colegio en algo que señalábamos de forma reiterada sin respuesta. Así también las limitaciones para que en atención primaria más médicos estuvieran, y lo señalaba muy bien la diputada recién, esta limitación para dar licencia por contacto estrecho por parte de las autoridades no tiene ninguna lógica. Ustedes muy bien saben que las seremías no cuentan con mucho personal médico, están muy fragilizadas, y eso tiene un impacto en el manejo de la pandemia. Así que absolutamente de acuerdo, y si ustedes como en su rol de diputados y diputadas nos pudieran ayudar, porque todavía no nos autorizan a más médicos de la atención primaria para su entrega. Y eso debería ocurrir de forma inmediata. Yo no tengo una explicación muy racional de por qué ocurre, más allá de las licencias o el mal uso, pero estamos en un contexto de pandemia, el país está a medio detenido, y a pesar de eso existen estas preocupaciones inentendibles a nuestro juicio. Sí, en torno a seremías, les decía yo que tenemos muchas fragilidades estructurales que hay que resolver. Creo que a mediano plazo es un gran desafío. Me parece impresentable que O'Higgins no tenga seremi a la fecha, en medio de una pandemia, y ojalá se pueda reclutar, tal como decía el diputado recién, a otra, si es que no hay alguien de gobierno, alguien que no pertenezca a ningún sector o que sea de oposición, si este es un desafío que tiene que lograr traspasar los distintos sectores, pero evidentemente deben existir
Ceremis a lo largo y ancho de todo el país. Ustedes han visto todas las medidas que toman para la fiscalización, las autoridades sanitarias, hasta medidas que son parte de los espacios que se están abriendo, los juicios y los sumarios sanitarios. Es sumamente necesario. En materia de Fondéate en Casa, yo les señalé, este fue un plan que no se presentó en la mesa social. Creemos que eso es un error porque eso permite también dar un espacio de feedback y decirle al gobierno esto no parece tan bien, esto no parece tan mal. Sí debo admitir que comunicacionalmente al parecer hubo bastante mala interpretación. No sé si el mensajero fue el errado o los medios los que no entendieron bien, pero las cuarentenas no se liberaban finalmente, solo se permitía con un permiso mayor grado de movilidad. Obviamente nosotros somos más conservadores desde el colegio y particularmente en Magallanes, Biobío, las regiones que están en etapa 1 a nuestro juicio debían ser mucho más cautelosas y ojalá hacer el llamado a no salir de su casa, efectivamente celebrar las fiestas patrias en el hogar, pero también hay que reconocer que son fiestas muy emblemáticas y que lo que pretende la autoridad es intentar conducir a la población para que no terminen haciendo reuniones de 50, 100 personas y poder ir delimitando las acciones que hace la ciudadanía, que de todas maneras se va a reunir. Ese entiendo yo que era el fin, pero nos falta mucha comunicación de riesgo y ahí tenemos que resolverlo. ¿En qué ocurre en los países colindantes? Bueno, efectivamente nosotros aprendimos mucho de los países que nos llevan la delantera, sobre todo en los países europeos y países que tomaron medidas muy distintas a las tradicionales, pero en de nuestros vecinos, obviamente una fragilidad, sacando a Uruguay y quizá aparte de la estrategia de Costa Rica, una de las debilidades es que muchos de estos países no testeaban y no trazaban, que es el pilar del control de la pandemia. Entonces, tuvieron cuarentenas muy prolongadas en el tiempo, sin montar en paralelo, y usted se acordará, diputado, que muy precozmente nuestro país testeaba más que Argentina y ellos son una población mucho más grande que nosotros. Así que aquellas personas que dicen que el colegio señalaba que había que hacer lo que Argentina, bueno, no pueden estar más errados en sus recomendaciones, porque evidentemente sin testear y trazar, tú pierdes el control de la pandemia y lo único que logras con los confinamientos es postergar el aumento de las olas y eso solamente retrasa su impacto. Y ahí es el llamado, y lo conversamos con el representante de la OPS hace un par de semanas, que lo importante era que la misma OPS fuera muy enfática de que los países debían invertir en trazabilidad y en testeo, si no, no hay otra forma de controlar la pandemia hasta que lleguen las vacunas de forma efectiva. Y por último, no sé qué más se me falta, en torno a lo más social que señalaba el diputado, bueno, no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que vamos a tener que hacer un análisis porque de los errores también uno aprende y esta no va a ser la última pandemia que vamos a encontrar. Creo que tenemos que aprender primero, llevar los mejores equipos al ministerio, no cambiarlos entre gobierno y gobierno. La gente que aprendió en esta pandemia tiene que quedarse en el Ministerio de Salud para la próxima pandemia. Tenemos que volver a traer a los equipos que tenían más experiencia. Y uno de los problemas que sí tenemos es parte de lo que usted señalaba, esta comunicación de riesgo. Nuestro país está viviendo un momento muy especial cuando llegó la pandemia, pero hubiera sido ideal, y creo que así lo han logrado otros liderazgos internacionales, lograr una suerte de pacto con la ciudadanía, de que ellos se sientan activamente comprometidos con algo que requiere la actitud individual, pero donde también se toman medidas muy poblacionales. Y entender la pandemia sin resolver las medidas sociales, económicas, sin darle la licencia a la persona, sin darle la oportunidad de tomarse el examen, también habla de una fragilidad, y yo creo que tenemos que trabajar activamente por hoy día más que nunca
fortalecer el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento full, o sea, no hay ningún paciente que no tengamos que seguir, todos esos aislamientos se deben seguir al pie de la letra para lograr algún grado de contención. Y los indicadores, que todavía no los tenemos tan a la vista, deben ser muy buenos, y ahí es el zoom que, yo soy ariqueña, si usted sabe, mi familia es de Arica, es el zoom que hay que hacer particularmente en Arica, que eso, además que los ariqueños son muy buenos para moverse, efectivamente que hay que quedarse en la casa, por lo menos moverse lo menos posible para que el confinamiento dure poco, pero cuando vuelvan las aperturas también hay que saber que los casos van a aumentar, porque tenemos circulación viral, eso va a pasar. Pero si lo hacemos con una buena trazabilidad, no vamos a tener una ola que nos va a desbordar como nos pasó la primera vez, que mostraba parte de nuestra fragilidad. Bien. Presidente, sí, por favor, señor Mario Rebolledo, nuestro secretario. Solo solicitarle a nuestra invitada, si es posible, me envíe además la presentación que ha hecho en esta... Le mandé los 2 documentos. Entonces no me haga caso. Lo revisaré. Le mandé los 2 documentos. Un documento que es extenso, si los diputados o sus asesores lo pueden ver, ahí está todo el trabajo que hemos hecho como colegio médico, y está todo lo que le señalamos a la autoridad en los distintos momentos, por los distintos problemas que hemos tenido que enfrentar como clínico en el enfrentamiento de la pandemia, y también las recomendaciones que ha hecho el Consejo Asesor, las sociedades científicas que nos han acompañado en estos 6 meses. Muchas gracias. Perfecto. Si nos puede después, don Mario, hacer llegar también esas presentaciones de la doctora Siche, sería ideal. Por último, una acotación, doctora. Aquí hay invitados que han venido del mundo de la salud pública que nos han dicho que vamos a un estado de endemia alta en el próximo tiempo. ¿Qué opina usted de esa posibilidad futura en lo mediano o en lo más lejano en el comportamiento del virus? Bueno, entre mejor trazabilidad, más control vamos a tener, pero lo que hemos visto en otros países son 2 fenómenos. Lo primero es que las olas han sido un poco más pequeñas, casi el 50% de las primeras, y además han tenido una mucho menor letalidad. Aparecen en promedio casi los 50 días de las primeras olas si uno superpone las curvas europeas. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, varias hipótesis. Una es que tenemos menor inoculación de carga viral, ya sea porque usamos, por ejemplo, las mismas mascarillas, y eso hace que la enfermedad que desarrollemos sea un poco más leve. Esa es una de las teorías. La segunda tiene que ver con algún grado de inmunidad de rebaño que no podemos medir porque es esta inmunidad celular. La tercera es que los grupos de riesgo por el desarrollo de la pandemia se han guardado, entre comillas. Entonces, los contagiados hoy día son mayoritariamente los grupos de no riesgo. Hoy día esa es una pregunta abierta no solamente para Chile, sino para el mundo, pero todos los países han vivido estos niveles de circulación viral, quizá ninguno tan alto como nosotros, porque nosotros partimos aperturas sobre 15.000 casos activos, pero con una distribución muy desigual a lo largo del territorio. ¿Qué debería ocurrir? Es que lográramos mantener esto un poco plano por un largo tiempo hasta que exista un fenómeno de acumulación y volvamos a tener un aumento y un segundo pic. Ojalá más pequeño y ojalá con más nivel de control. En la medida que nosotros conocemos nuestros casos, eso puede tener también una cantidad o una dimensión mucho menor, y ese es el desafío. Y por lo mismo les reitero la solicitud a que ustedes nos contribuyan el día que venga el ministro de Salud a fortalecer la estrategia de testeo. Yo creo que el ministro está muy enfocado hacia allá, pero las definiciones no las toma solo el Ministerio de Salud y requiere evidentemente recursos, pero tal como lo señalaban ustedes también, si eso no ocurre, más recursos nos va a costar porque más tiempo vamos a tener de estar encerrados, menos van a poder trabajar las distintas industrias pequeñas, los restaurantes y todas esas acciones, y eso sale finalmente más caro, además de todos los fallecidos que arrastra la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Ikia Siches, por su presentación.
Le sugiero a la comisión que adoptemos el acuerdo inmediato, a raíz del tema planteado por la doctora Hernando, de solicitarle al señor ministro de Salud que se proceda a instruir el otorgamiento de licencias médicas COVID-19 a la atención primaria de salud en su conjunto en el país, dada la grave situación que aquí hemos diagnosticado de carencia de esa facultad que no se ha otorgado desde el nivel central. ¿Habría acuerdo al respecto? Presidente, no tiene quórum de acuerdo, lo ratificamos el día lunes. Al referéndum, entonces. Claro, al referéndum. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Isquiasiches, nuevamente, por esta valiosa presentación. A nuestro abogado secretario, don Mario Rebolledo, don Mauricio Vicencio, su amante prosecretario, y a la diputada Hernando, diputado Valtolu, diputado Urruti, que estuvo también en su minuto. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.